Cordial saludo, estimados estudiantes. Les saluda su profesor Alexander Arimendi Figueroa. Continuando con el desarrollo de nuestro curso Legislación Comercial, vamos a abordar lo que tiene que ver con el contenido de la cartilla didáctica digital que contiene 3 capítulos. Inicialmente vamos a hablar del capítulo 1 denominado Generalidades del Derecho Comercial, Mercantil y Laboral. No sin antes haciendo unas recomendaciones, y es que si bien es cierto este documento es de gran ayuda para el desarrollo de sus actividades y para el aprendizaje del curso, pues también es cierto que no aborda en la gran mayoría todos los temas del curso, por lo cual recomiendo y es obligatorio que se lea el código laboral, este código que pueden estar viendo acá, en la parte individual, y el Código de Comercio, el Decreto 410 de 1970, lo que tiene que ver el libro 1, que nos habla sobre los comerciantes, y el libro 2 sobre las sociedades. Dicho esto, vamos a hablar entonces un poco sobre la generalidad del derecho mercantil y vamos a comenzar hablando respecto a lo que tiene que ver con el antecedente histórico de estas 3 ramas del derecho. Inicialmente vamos a decir que desde nuestra propia existencia y nuestros antepasados se veía como una necesidad el acto mercantil y se comienza a desarrollar aquello que se llamaba el trueque, ¿sí? Hoy en día intercambio de mercados. Desde allí se comienza a abarcar diversos tipos de mercados, se comienza a desarrollar primero todo lo relacionado con el tema mercantil terrestre y luego el marítimo. Eso en cuanto al tema mercantil. Ya pasando al tema laboral, desde 1971 ¿sí? Se comenzaron a ver unas reformas y la creación de unos grupos que conllevaron a la creación de la Ley 50 de 1916. ¿sí? Ahí comenzamos a hablar un poco de los derechos fundamentales en relación con los derechos laborales. Y consecuentemente para el año de 1990 se desarrolla la Ley 50, que es hoy nuestro Código Laboral colombiano, donde se aborda todo lo relacionado a contratos, capacidad para contratar, ¿sí? Las formas de terminación de un contrato y mucho más. Y el Código de Comercio es un código bastante viejo, es un código de 1970, ¿sí? Pero que se ha venido actualizando teniendo en cuenta pues, las diferentes dinámicas del comercio que se ha venido dando en Colombia. Eso en cuanto a los antecedentes históricos. Luego vamos a hablar respecto a las características del comerciante, ¿sí? Y las características del comerciante no es más que aquellos requisitos, ¿sí? Que le dan esa disposición para que el comerciante pueda ejercer aquella actividad mercantil. El primer requisito que podemos tener es que este comerciante tiene que ser mayor de edad, es decir, debe tener 18 años y que tenga pues, la capacidad legal. El segundo es la identificación de esa actividad comercial, ¿sí? O sea, no puede desarrollar una actividad sin que esté previamente definida. Y la otra característica es la capacidad para contratar. Ese comerciante tiene que tener esa capacidad para contratar, bien sea con personas naturales o con personas jurídicas. También tenemos la clasificación, dentro de las características, la clasificación de los comerciantes. ¿Qué es esto? Que los comerciantes pueden operar de manera individual, ¿sí? O asociarse mediante una empresa, como más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de empresas que existen en Colombia. Y por último tenemos esa responsabilidad que tiene el comerciante, ¿sí? Esa responsabilidad también va a depender según si él se asocia y depende el tipo de empresa. Ahí vas a ver si responde con sus aportes o hasta con su propio patrimonio. Luego tenemos las fuentes del derecho comercial, ¿sí? Es de dónde viene ese derecho mercantil, ese derecho comercial. Son esas reglas de conducta, ¿sí? Que norman el derecho mercantil y el derecho comercial. Tenemos 2 fuentes, tenemos las formales que se clasifican en ley mercantil, como en este caso nuestro Código de Comercio, la costumbre. Dicho sea de paso, la costumbre se aplica únicamente en lo que tiene que ver con el Código de Comercio, la actividad comercial. En otros apartados jurídicos no se aplica la costumbre. Teniendo en cuenta, ¿por qué? Porque es que la costumbre viene desde mucho tiempo atrás, desde cuando no había legislación comercial y todos los actos mercantiles se hacían a través de costumbre.
Y la otra, la última clasificación de las formales es el Código Civil. Aquello que no se pueda entrar a resolver mediante la costumbre y el Código Comercial tiene que ir a aterrizar al Código Civil. Y tenemos las no formales. Las no formales tenemos la siguiente clasificación, que es la jurisprudencia mercantil. Es decir, aquellos pronunciamientos judiciales que producen nuestras cortes en Colombia. Los principios del derecho mercantil, los tratados internacionales de derecho mercantil y todo lo relacionado con la doctrina, que son aquellos escritos de los grandes estudiosos de nuestra área del derecho mercantil. Ahora vamos a hablar sobre el registro mercantil. Vaya punto tan importante, porque el registro mercantil es la matrícula del comerciante, es decir, es esa licencia para que él pueda operar. El comerciante que no tenga registro mercantil sencillamente no puede ejercer su actividad comercial, ¿sí? Es importante saber cuál es la entidad ante la cual los comerciantes pueden establecer para sacar su registro mercantil, pues es la Cámara de Comercio. Ante la Cámara de Comercio los comerciantes tienen que ir a sacar el registro mercantil cumpliendo una serie de requisitos tanto para persona natural como para persona jurídica. El registro mercantil también establece una publicidad, es decir, que cualquier persona puede ingresar a la página de la Cámara de Comercio, al RUDIS, y saber el objeto de esa empresa, las actividades que desarrolla esa empresa, y por consiguiente pues eso también le va a ayudar para que usted pueda conseguir más clientes, porque esas personas van allí consiguiendo información y van interesándose en las actividades que de pronto puedan llegar a necesitar. Luego tenemos los títulos valores. Los títulos valores es un tema bastante interesante también, en vista a que son aquellos documentos, ¿sí?, que insertan un valor crediticio, ¿sí?, que legitima a la persona que lo tiene para poderlos cobrar, ¿sí? Podemos pensar en algunos títulos valores como el pagaré, el cheque, los bonos simples, los CDTs, ¿sí? Y hay otra serie de títulos valores, pero estos son los más relevantes. Los títulos valores se dividen, dependiendo del derecho que se incorpora, pueden ser de crediticios, ¿sí?, corporativos o de participación. Los crediticios son todos aquellos que tienen que ir relacionados con sumas de dinero. Pensemos en un cheque, en un pagaré o en una letra de cambio. Y los corporativos son más aquellos que tienen que ver, por lo menos cuando un socio tiene acciones en una empresa, pues él tiene que estar inscrito dentro del libro de esa empresa, y eso es un título nominativo que corresponde a un título valor por pertenecer a ser socio de esa empresa y por tener unas acciones. También podemos decir que los títulos valores tienen unos requisitos esenciales, ¿sí? Y hay dos esenciales. Primero, la mención del derecho que se incorpora en ese título valor. Y el segundo es la firma de quien lo crea. Pero esa firma de quien lo crea es también muy relevante saber que no necesariamente puede ser una firma. Con autorización de esa persona que firma el pagaré, el cheque o el pagaré o cualquier otro título, se puede consignar un signo o una marca, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la firma. Ahora, vamos a hablar de endosos. ¿Qué es el endoso? Pues el endoso es la transferencia que usted hace total de un derecho que tiene en un título de valor. Pensemos en una letra. Pensemos que usted tiene una letra de cambio y usted quiere dar esa letra en endoso, una clase de endoso en procuración. Es decir, que usted se la da a otra persona para que esa persona la cobre judicialmente a nombre suyo. Pensemos el endoso en garantía, que si usted se la da como prenda a esa persona ese título de valor en base a una obligación que tiene. Y otra clase de endoso es de propiedad, que tiene que ver cuando usted transfiere totalmente ese derecho, es decir, es una forma de comercio. Se dice, tome esta letra, ¿sí?, puede que usted reciba un dinero por ella, o pues no sé si de pronto la regale, pero es una forma de ejercer actos mercantiles. Relación que pues, los comerciantes están llevando a cabo a toda hora, ejerciendo actos mercantiles. Tenemos la figura del avalista. ¿Qué es el avalista? La figura del avalista entre los títulos valores es aquella persona que respalda, ¿sí?, a aquel deudor principal. Esta figura está muy confundida y le dicen normalmente como
el fiador, pero no es fiador, es avalista. Y esta persona lo que hace es respaldar la obligación del deudor principal, que si él no paga, pues él tiene que asumir esa obligación. Y ya por último vamos a hablar lo que tiene que ver con el tema del contrato en cuanto a derecho laboral. Previo a ello me gustaría definir qué nos dice nuestro Código Laboral respecto a la definición de un contrato de trabajo. Y el artículo 22 nos señala lo siguiente: contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante una remuneración. De aquí hay algo muy importante que se debe resaltar. Para que haya contrato laboral es necesario que se cumplan 3 requisitos: la remuneración, la subordinación y que exista una actividad para la cual usted fue contratado. Eso en cuanto a contrato laboral. Tenemos también entonces cuáles son las modalidades de contrato que existen en Colombia. Tenemos contrato verbal y tenemos contrato escrito. Y por último tenemos las formas de terminación de esos contratos, que ya puede ser con justa causa, que no da lugar a indemnización, y cuando es por injusta causa, que el empleador sí debe pagar una indemnización a su empleado. Eso es todo por este capítulo y nos veremos en próximos.